Well, it's been such an honor, really, to be with you guys here this week. Ha sido un gran honor para mí estar con ustedes esta semana. And I can divide my life to before I was saved and after I was saved. Y puedo dividir mi vida antes de que fui salvo, después de ser salvo. And then this next section of my life before Argentina and after Y Argentina. esa segunda sección de mi vida antes de Argentina y después de Argentina. I will never be the same. No volveré a ser el mismo. Really, just I said this many times this week. The fragrance of worship, the fragrance of the love of Jesus that you carry in this house is very, very beautiful. De verdad, lo volveré a decir. La fragancia de la adoración que cargan en esta casa es muy, muy hermoso. And I believe it's even more beautiful for the heart of Jesus. Y sé que aún es mucho más hermoso para el corazón de Jesús. And I said this before, but lo he dicho I'm antes, more convinced tonight estoy that más convencido the esta noche Spanish section in the throne room que will be the very first section in La the very sección en front. español frente al trono va a ser la sección más importante, la más grande, de la de español. And this is not a compliment that just make you like me more. Y esto no es solamente un cumplido para que les caiga mejor. It's not a compliment. Sí, no es un cumplido. But I believe that you as a nation here and Latino people in general have a gift from the Lord related to worship and authentic heart response to Jesus. Sino que siento que ustedes como latinos tienen algo muy especial, un don de responder con adoración al Señor. So before we go in with the message, I just want to pray. Antes de ir con el mensaje, quiero que oremos. So, Father, we just say we are hungry for you. Padre, decimos que estamos hambrientos por ti. Lord, we lean into you, Jesus. Señor, nos Lord, dependemos de ti. you are the teacher of all teachers. Señor, tú eres el maestro de maestros. Lord, you said that you will give us the Holy Spirit who will teach us all things Señor, tú dijiste que nos darías el Espíritu Santo que nos enseñaría todas las cosas and remind us of all things. y nos recordaría todas las So, cosas. Father, we ask for the presence of your Spirit as we speak about you in the Word. Así que, Padre, pedimos por la revelación de tu Espíritu mientras escudriñamos la Escritura, That you would come and teach us your Word. que tú puedas venir y enseñarnos tu palabra. That you would open our hearts to hear your voice. Que tú abras nuestros oídos para oír tu voz. And Lord, that you would take us by your Spirit on a journey in our own hearts. Y, Señor, que nos tomes por tu Espíritu en un caminar en tu That we would corazón know you more. para poder conocerte más, That we would love you more. para amarte más, That we would surrender more. para rendirnos más That we fácilmente. would just be, that you would be our all in all. Que tú puedas ser nuestro todo en todo. We love you, Lord. Te amamos, Señor. We thank you, Te Jesus. agradecemos, Thank you for your Jesús. presence. Gracias por tu presencia. Amen. Amén. Amen. So, those of you that have been tracking this week, we've been talking about the role of Egypt and Iran as it relates to God's redemptive purposes. Para los que han estado siguiendo con nosotros, hemos estado hablando del rol de Egipto e Irán con respecto a los And if propósitos you de Dios haven't en been Israel. here, there's a book you can get that fills you in with what you missed. Y si no has estado aquí, pues hay un libro que puedes comprar para que te pueda decir lo que hemos estado hablando. But today I want to specifically talk about this, the concept of the transitional generation. Y hoy específicamente quiero hablar del concepto de una generación de transición. What does that mean, a transitional generation? ¿Qué significa eso, una generación de transición? So when Moses was in Egypt, Bueno, cuando Moisés estaba en Egipto, you know, God called him to lead the people out of Egypt into the promised land. Dios lo llamó a llevar a la gente de Egipto, sacarlos y llevarlo a la tierra prometida. Now the people were slaves for 430 years. Ahora, la gente habían sido esclavos por 430 años. But God had a plan to transition that generation of Israeli slaves into freedom. Pero el Señor tenía un plan de hacer una transición y de pasarlos de ser una generación de esclavos a una generación libres. And to do this, God raised up a deliverer Y para hacer esto, el Señor levantó un libertador and equipped him for 40 years y lo equipó por 40 años and then sent him back to Egypt y después lo mandó de regreso a Egipto to deliver the people. para liberar al pueblo. And in one day, Y en un año,
There was a complete transition of 1 million people from slavery into freedom. Hubo una completa transición de un pueblo de esclavitud a libertad. There was a complete situation before and after. Hubo una completa situación diferente antes y después. The people that lived in Egypt experienced some things very, very, very different than the people who lived in the wilderness after they came out of Egypt. La gente que vivió en Egipto vivió circunstancias sumamente diferentes a los que vivieron una vez ya en el desierto. And the people that lived in the desert experienced something very different than the people that entered into the promised land. Y las personas que vivieron el pueblo que vivió en el desierto experimentó cosas sumamente diferentes a los que experimentaron cuando entraron a la tierra prometida. So over a course of 400 years, everything was the same. They woke up, they were slaves. The next day, they were slaves. Everything was the same. Así que por 430 años no cambiaron las cosas. Se levantaban un día nuevo y eran esclavos. Un día más y eran esclavos. But one day, everything shifted. Pero en solo un día todo cambió. Everything changed because of one person's obedience to go and follow the Lord's direction. Y todo cambió debido a la obediencia de una persona decidido a seguir al Señor. And that person's obedience transformed a whole generation to give them the before and after reality. Y esa obediencia de una sola persona transicionó a las personas de ser diferentes de un día a otro. Now, another example of a transitional generation would be the generation of Jesus, Ahora, otro ejemplo de una generación de transición es la generación cuando nació Jesús, where John the Baptist came preaching that there is coming one after me that he's greater than I am. donde Juan el Bautista predicó de uno que venía que era mucho mayor que él. And when Jesus came, he died on the cross and resurrected, and this one act shifted history into two parts. Y cuando viene Jesús, Jesús muere y resucita, y este solo acto cambió el antes y el después. It became, before Christ and after Christ. The calendar shifted. Y el calendario cambió antes de Cristo y después de Cristo. History completely shifted. La historia completamente cambió. And God, in that generation, He raised up John the Baptist to prepare the way for that transition to happen. Y Dios en esa generación levantó a un Juan el Bautista para ayudar a que esa transición sucediera. To prepare the people, there is a transition coming. Para preparar a la gente de que venía una transición. Now, the greatest transition in the history of the universe is yet to come in the future. Y ahora la mayor transición jamás vista en todo el universo aún está por venir. Where there is going to be a whole new experience of life that is very different than what any of us have experienced up until that En el point. que vamos a experimentar vamos a pasar por una experiencia completamente nueva de vida a la que conocemos hoy en día. And when a Jewish man splits the sky and comes down on a white horse and with thousands and thousands of angels come with him. Cuando un hombre judío rasgue los cielos y desciende en un caballo blanco acompañado de millares de ángeles. When in the generation that will see the Lord, that we will be transformed and fly up with him into heaven. En esa generación que vea al Señor, nosotros vamos a ser transformados y vamos a ser recibidos en el cielo. The graves of millions of people will shake and all these bones are going to crack and then skin will come on them and then they will fly out to heaven. Las tumbas de muchos se van a sacudir y van a salir y nuevamente piel y carne va a haber en esos huesos y van a subir a reunirse con Él. This is going to be the most amazing and most terrible day and the fearsome day in the universe, in the history of the universe. Esto va a ser lo más asombroso, pero lo más temible en todo el universo. And there is one generation that is going to experience this. Y hay una generación que va a experimentar esto. There is one generation that is being prepared to experience, not only experience that transition, Hay una generación que no solamente va a experimentar esa transición, but actually lead into that transition. sino que van a liderar hacia esa transición. That prepares the whole earth for that transition that is about to Que happen. va a preparar a la tierra para esa transición a punto de ocurrir. So what do we do? Así que, ¿qué hacemos? So I want to talk from the life of Daniel, Quiero hablar de la vida de Daniel, because Daniel is a prototype of another transitional generation, porque Daniel es un prototipo de otra generación de transición. and the way he lived and what he experienced and how he prayed Y lo que él vivió, lo que él experimentó y cómo oró, that shifted his generation.
fue lo que cambió completamente su generación. And Daniel is one of the main prophets that wrote about the end times and what is to happen at the return of Christ. Y Daniel es uno de los profetas principales que escribieron de lo que sucedería en el regreso de Cristo. So his message is not just what he prophesied is going to happen, Así que su mensaje no es solo lo que profetizó que sucedería, but his lifestyle is the message of what we should be like in preparation for those events before they happen. sino que el estilo de vida que encarnó dice más de cómo debemos vivir y prepararnos para ese tiempo. So in Daniel, we know the story. I'm going to go through it very quickly. Así que en Daniel ya sabemos la historia, voy a repasarla de manera muy You know, rápida. when he was a young man, the captivity, the exile happened, the Babylonian captivity happened. Cuando él era muy joven sucedió la cautividad en Babilonia. And he was taken captive as a young man with many of his friends. Y como un jovencito con otros de sus amigos, él fue llevado a cautividad. And he made it in his heart to not defile himself with the king's delicacies. Y decidió no contaminarse en su corazón con la porción del rey. He made a solid commitment to follow the God of Abraham, Isaac, and Jacob, regardless of what happens. Hizo un compromiso muy serio de seguir al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. And because of his lifestyle of dedication and obedience and honor to the Lord, Y debido a su estilo de vida de dedicación y de honrar al Señor, God honored him and gave him status in 3 successive kingdoms. Dios lo honró y le dio un estatus en 3 reinos consecutivos. Nebuchadnezzar was the initial king that took Daniel as captive, Nabucodonosor fue el rey que llevó a Daniel en cautiverio. and then his son Belshazzar. Después su hijo Belsasar. And then after the death of Belshazzar, the Persian kingdom came into place. Y después de Belsasar, el reino persa vino a tomar lugar. And then it was the Persian Empire, the beginning of the Persian Empire, Y ese fue el inicio del imperio persa, which the Persian Empire remained until the end of the New Testament storyline. y el imperio persa permanece hasta la línea de la historia donde termina el Antiguo Testamento. So Daniel, Esther, Ezra, Nehemiah, all these people are under the Persian Empire. Daniel, Esther, Esdras, Nehemías, todos ellos están bajo este imperio persa. Now, the transition generation in the life of Daniel was in the first year of Cyrus. Y la generación de transición en la vida de Daniel fue en el primer año del rey Ciro, Which is the first year that the Persian Empire came into authority over the whole region. que fue el primer año en el que el principado persa, el imperio persa, tomó autoridad sobre toda esa región. If you remember one of Daniel's prophecy, he saw a bear and it was tilted on one side, and it was a symbol of the Medo-Persian Empire. Y si recuerdas, Daniel vio un oso que estaba más parado, más erguido de un lado que otro, y esa es una imagen del imperio medo-persa. So after the Babylonian captivity, Después del cautiverio en Babilonia, the last king Belshazzar of the Babylonian captivity el último rey del imperio babilónico que llevó a cautividad a was Israel era having Belsasar. a party, Él estaba teniendo una fiesta and he was using the articles from the temple to have his party. y estaba usando los artículos del templo para tener su The fiesta. articles that were taken from the temple in Jerusalem. Los artículos que fueron tomados del templo en Jerusalén. And there was that wall. Everybody was looking at the wall because a hand appeared and was writing something on the wall. Y había un muro que todo el mundo estaba viendo porque algo apareció escrito en la pared. And the word was this: Mene, Mene, Tekel, Unparzin. Y la palabra era esta, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. And the king was terrified. Y el rey estaba aterrorizado. What's going on? ¿De qué está pasando aquí? Get me somebody to explain this. Tráiganme a alguien para que me So explique Daniel esto. walks in. Así que Daniel entra. Now that's almost 70 years after he was taken captive. Y esto fue aproximadamente 70 years. 70 años después de que él fue llevado cautivo. And then he explains the writing on the wall and saying that your kingdom has been weighed and you were found wanting. Y explica la escritura en la pared y dice, tu reino ha sido medido en balanza y ha sido hallado falto. And that kingdom will be taken from you and given to the Medes and the Persians. Y por lo tanto el reino será quitado de ti y va a ser dado a los medos y a los persas. In the book of Daniel chapter 5 it says, in that same night Belshazzar was killed.
Y luego el libro de Daniel dice que en esa misma noche Belsasar fue matado And then Darius the Mede became the king. y Darío el Medo se volvió el rey. Now, it's the Medo-Persian Empire. Así que es el imperio medo-persa. So there is, and when you read the story, sometimes the Bible uses the name Darius. Así que cuando tú lees la Biblia, algunas veces la Biblia usa el nombre de Darío Sometimes uses the name Cyrus. y a veces usa el nombre de Ciro. Because Cyrus was the ruler of the whole Persian Empire and Darius was the ruler of the Median Empire. Porque Ciro era el emperador persa y Darío era el emperador medo. So there are several events that happened in the first year of Cyrus the king Así que hay una serie de eventos que suceden en el primer año del rey Ciro and others that happened in the first year of Darius the king, y otros que ocurren en el primer año de Darío, which is the same year. que a final de cuentas es el mismo año. So when you read in the first year of Darius or in the first year of Cyrus, it's the same year of the Medo-Persian Empire that came into play. Así que cuando tú lees en el primer año de Ciro o en el primer año de Darío, a final de cuentas es el mismo tiempo porque reinaron simultáneamente. Now, there are 6 events that happened in that year. Y hay 6 eventos que suceden en ese año. I'm going to list them quickly and then we're going to go through them and I'm going to explain why this is important to understand that this year is very significant. Los voy a citar rápidamente y después los voy a explicar por qué esto es tan significativo y tan importante. So as I said, that first year, the Medo-Persian Empire took over the Babylonian Empire in that first year. Así que en ese primer año una de las cosas que ocurren es que el imperio medo-persa toma al imperio, subyuga al imperio babilónico. Which right after this happened, we read the story about Daniel being put in the lion's den. Que después de que esto ocurre podemos leer la historia de cuando Daniel es arrojado al foso de los leones. At the same time, the first year of Darius, Daniel has the understanding that it's the end of the 70 years of captivity. Y también es en ese primer año de Darío donde Daniel tiene el entendimiento de que están llegando al final de esos 70 años de cautividad. So in Daniel chapter 9, he starts praying for the release of the Jewish people to go back to Israel. Así que en Daniel capítulo 9, Daniel empieza a orar por la liberación de Israel para que regresen a su tierra. Again, in the first year of Cyrus, there was a war in the heavenlies between the angel Michael, Gabriel, and the angel and the prince of Persia warring against them. Y también en este primer año es cuando se desata la guerra en el cielo de el ángel Miguel contra el principal y Gabriel visitando a Daniel contra el príncipe de Persia. And De then Persia. the first year of Cyrus, the king, it says in the book of Ezra that the Holy Spirit stirred Cyrus to issue a decree to cause the people to go back to Israel. Y en ese primer año de Ciro dice la escritura que el Espíritu del Señor incitó a Ciro para que diera un decreto de que el pueblo de Israel podía regresar a su tierra. So when you read the story in the Bible, it's in different parts of the Bible, different books of the Bible. Así que cuando lees en diferentes partes de la Biblia, en diferentes libros de la Biblia, So it's not easy to connect that it's actually happened in the same exact year, all these events. no es fácil conectar que todos esos eventos están ocurriendo en el mismo año. So why am I sharing all of this? Así que ¿por qué estoy What is the compartiendo todo esto? significance? ¿Cuál es la significancia, la trascendencia? Because there is one event that triggered all the other events. Porque hay un evento que desata en secuencia el resto de los eventos. There is one thing that happened that caused everything else to happen. Hay una cosa que sucede que hace que todas las demás tomen lugar. So in Daniel chapter 9, Así que en Daniel capítulo 9, this is Daniel starts praying. aquí Daniel comienza a orar. In the first year of Darius, the son of Ahasuerus, a Mede by birth, who was made king over the Chaldean kingdom, in the first year of his reign, I, Daniel, understood from the books, according to the word of the Lord, to the prophet Jeremiah, that the number of years of the desolation of Jerusalem would be 70. So I turned my attention to the Lord to seek him by prayer and petition with fasting, sackcloth, and ashes.
Era el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser el rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Así que dirigí mis oraciones y mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé ceniza sobre mi cabeza. And then he prayed, confessed to the Lord. Y oré al Señor mi Dios So the rest of the chapter is his repentance on behalf of the nation. y le confesé. Y el resto de la oración es una confesión a favor del pueblo. So in the first year of Cyrus, he understood from the scriptures that the time of fulfillment of that prophetic word that was given by the prophet Jeremiah, it is time for that fulfillment. Así que en el primer año de Ciro, él pudo entender por las escrituras que se había llegado el cumplimiento en ese primer año del fin de la cautividad. And in Jeremiah 29 verse 10, this is the prophecy. Y en Jeremías 29:10, So esta es la Jeremiah was profecía. prophesying before the captivity of the people, and he was telling them, after 70 years are completed, I, the Lord, will visit you and perform my good word toward you and cause you to return to this place. Y Jeremías profetizó incluso antes de que sucediera la cautividad. Y él dijo en Jeremías 29:10, después de 70 años que sean completados, yo el Señor los visitaré y haré mi bien a ustedes y haré que regresen a su lugar. So Daniel understands that this is the time. Así que Daniel entendió, este es el tiempo. He had also studied the prophet Isaiah, who had prophesied about the king Cyrus, También había estudiado al profeta Isaías, quien también había hablado del rey Ciro. which Isaiah had prophesied about King Cyrus 200 years before his birth. Así que este Isaías profetizó 200 años antes de que naciera el rey Ciro. And God called this man by name. Y Dios lo llamó aún por su nombre. He called him my anointed, Y le dijo, mi ungido, who will do all my will, quien hará toda mi voluntad. who will tell Jerusalem to rebuild Y to be hará que Jerusalén sea reedificada. and to establish the foundation of the temple. Y establecerá los fundamentos del templo. So Daniel is looking at the scripture, at the prophetic word Así que Daniel está mirando las escrituras, la from palabra Jeremiah profética and from Isaiah, de Jeremías y de Isaías. connecting the dots. Now, this is the first year of Cyrus, Y conectando los puntos y diciendo, ahora, este es el primer año de Ciro. and this is the 70 years of captivity. Y esos son los 70 años de cautividad. This is a divine moment that God wants to do something, Este es un momento divino en el cual el Señor quiere hacer algo. and there needs to be somebody to stand up in prayer to intercede on behalf of God's purposes for this hour. Y necesita ver a alguien en oración que se levante en intercesión delante del Señor en esta hora. So he starts praying. Así que él He comienza a starts orar, repenting. empieza a He arrepentirse says, God, cause your face to shine on your sanctuary. y dice, Señor, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario. Oh my God, incline your ear and hear. Oh mi Dios, inclina tu oído y escucha. Open your eyes and see our desolation. Abre tus ojos y mira nuestra desolación. Lord, hear and forgive. Señor, escucha y perdona. Listen and act, do not delay. Escucha y actúa, no demores. For the purpose of the city, for the people that are called by your name. Por el propósito de la ciudad, de aquellos que son llamados bajo tu nombre, con tu nombre. So there's a prophetic time, Así que hay un momento profético and there's a moment that is assigned by God to act, y hay un momento asignado de Dios para actuar. but it needs an intercessor to stand in the gap Pero necesita un intercesor que se pare en la brecha to bring heaven's desire into earthly reality. para que traiga los deseos del cielo a la realidad terrenal. So now, what happened when Daniel started praying? Ahora, ¿qué sucede cuando Daniel empieza a orar? Daniel 9 tells us that in that same time frame, an angel came to Daniel to visit him. Daniel dice que en ese mismo periodo de tiempo un ángel viene a visitarlo. So the angel came to give Daniel a big prophecy about the end times and the 70 weeks leading to the return of Christ. Así que un ángel viene a visitar a Daniel para hablarle de los últimos tiempos y de las 70 semanas antes del regreso de Cristo. So there was a message that the angel was giving Daniel related to his prayer, related to the coming of Christ.
Así que hay un mensaje que el ángel le da a Daniel, dada su oración, que tiene que ver con el regreso de Cristo. But before he gets into all the details of all the things that are going to happen, Pero antes de que se meta en todos los detalles de las cosas que van a suceder, he gives them a very important personal message. le da un mensaje muy importante, pero muy The personal. first thing that the angel tells him, La primera cosa que el ángel le dice, he says, Daniel, Daniel, you are a man that is greatly beloved. tú eres un hombre muy amado. You are a man that is greatly beloved. Tú eres un hombre muy amado. Your life Tu vida has been observed by heaven. ha sido observada desde el cielo. Everyone in heaven is watching you. Todos en el cielo te están observando. Now you have to remember, now Daniel is in his 80s Ahora tienes que recordar que Daniel ya está en sus 80s, because he was taken captive in the Babylonian captivity 70 years before. porque fue tomado por el imperio babilónico 70 años antes. From his youth till that age, every day he's praying 3 times a day, 3 De times a su day. juventud hasta ese día, él ora 3 veces al día todos los días. Seeking God, seeking his promises, seeking the fulfillment of the promise. Buscando a Dios, buscando sus promesas, buscando el cumplimiento de sus promesas. Daniel, you are greatly beloved. Daniel, eres muy amado. Before sometimes we want to get the assignment from the Lord. We want to know, okay, what is my assignment? What is my calling? Tell me the action plan, I'm going to do it. Y muchas veces queremos saber la asignación del Señor. Señor, dime de qué se trata, dime cuál es mi llamado. But the Lord has a message that he wants to tell you before that message. Pero el Señor, hay un mensaje que quiere darte antes de ese mensaje. The Lord wants you to know, I love you. El Señor quiere que sepas, te amo. I love you. Yo te amo. Your devotion, your life of devotion has been seen by my angels, has been seen by myself. Tu devoción, tu vida de devoción la han visto los ángeles y la he visto yo. You are highly esteemed. Eres altamente estimado. It is interesting that the two individuals who had the most revelation about the second coming of Christ, Es muy interesante que los dos individuos que tienen la mayor revelación del regreso de Jesús, which is Daniel and John. que es Daniel y Juan. John wrote the book of Revelation, and Daniel obviously wrote the book of Daniel. Juan escribió el libro Apocalipsis y Daniel, pues el libro de Daniel. These two people Estas dos personas were called by the Lord that they are beloved. fueron llamados por el Señor como amados. Daniel got the message from the angel, you are greatly beloved. Daniel obtuvo el mensaje del ángel, tú eres muy amado. John, the apostle, was always sitting next to the chest of Jesus, and said about himself, I am the man that Jesus loves. Y Juan el apóstol estaba, el que se recostaba en el pecho de Jesús, él se identifica a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba. What is the connection between the revelation of the second coming of Christ and the revelation of the love of Jesus? ¿Cuál es la conexión entre la revelación del el regreso de Jesús And the love of y Jesus. el amor de Jesús? The love of Jesus always has to be the entryway into anything we know about Jesus or we do for Jesus. El amor de Jesús siempre tiene que ser la puerta de entrada de todo lo que sabemos acerca de Él o todo lo que hacemos por Él. Intimacy with the Lord has to always to be the foundation of anything we do for the Lord. La intimidad con el Señor siempre tiene que ser el fundamento de todo lo que hacemos por el Because Señor. he shares his secrets with his friends, Porque Él comparte sus secretos con sus amigos, with his beloved. con sus amados. The preciousness of things in his heart, he will not give to anyone. Las perlas de lo preciado de su corazón no se lo va a dar a cualquiera. He will give to the ones who are regarding him as precious, Se los da a aquellos que lo valoran como algo preciado. who are taking the time to be with him, Aquellos que toman el tiempo de estar con Él. who have grown in confidence of knowing that they are beloved of God. Aquellos que crecen en confianza de saber Now, que son grandemente amados this por is Dios. very important, a foundation, not just to be a good Christian, but to actually endure the days that are coming ahead of us. Eso es un fundamento muy importante, no solo el ser un buen cristiano, sino el perseverar a través de los tiempos que están por venir.
Because John, the apostle in the book of Revelation, talks about the devil as the accuser of the brethren. Porque el apóstol Juan habla de Satanás como el acusador de los hermanos. The accusation can come from thoughts about myself or from other people about me. Y la acusación puede venir de pensamientos que yo tengo acerca de mí mismo o acusación de otros su opinión acerca de mí. But that was one of the most powerful weapons the enemy can have against us to keep us down. Y es una de las herramientas más fuertes que el enemigo puede tener para mantenernos apagados. And the only way to overcome the accuser of the brethren Y la única manera de vencer al acusador de los hermanos is to be secure in the confidence and the love of God. es estar seguros en la confianza del amor de That Dios. I don't care what they say about me. Que no me importa lo que digan. I don't care what they think I'm awesome or not awesome. No me importa si piensan que soy asombroso o no. I don't care what the media says or Facebook says. I don't care. Go ahead. No me importa lo que los medios dicen o Facebook diga. The only voice I care about is the voice of Jesus. La única voz que yo considero y que es importante es la voz de Jesús. His opinion of me. Su opinión de mí. He says, I am beloved. Él dice que yo soy amado. That's all I need to know. Y es lo único que necesito saber. That's all I need to experience. Es todo lo que necesito experimentar. That is all I need to live out of. Es de ahí de donde yo puedo vivir. That is the only secure foundation that will keep us from stumbling. Ese es el único fundamento seguro que nos va a mantener de tropezar. That is the only foundation that will keep us secure and safe from the falling away. Es el único fundamento que nos va a mantener y nos va a prevenir de la apostasía. Because the main reason people fall away is they're offended at God. Porque la principal causa de que mucha gente se aparta es que se ofenden contra el Señor. To keep our hearts from offense, we have to be secure in the love of Jesus. Y para guardar nuestros corazones de la ofensa es estar seguros en el amor de Jesús. So Daniel receives the message that he is beloved. Así que Daniel recibe el mensaje de que él es amado. And then he receives the message about the return of Christ. Y después recibe el mensaje acerca del regreso de Jesús. But then he's praying. Pero él está orando. He's praying for the fulfillment of the prophecy. Y él está orando por el cumplimiento de la profecía. So what happens? The enemy is not gonna just let the people go back to the land. Así que, ¿qué pasa? El enemigo no simplemente va a dejar que el pueblo regrese a su tierra. The enemy, remember, he tried to kill the Jews in Egypt. Recuerda, el enemigo trató de matar a los judíos en Egipto. The enemy knows that one day the seed of Eve is gonna come and crush his head. El enemigo sabe que en algún punto la semilla de Eva va a venir y aplastar su cabeza. So he needs to do everything he can to stop that plan. Y él tiene que hacer todo lo que pueda para prevenir ese plan. So he wants to abort this mission that the angel is giving Daniel the understanding of. Así que The enemy wants to abort the mission that the angel is giving to Daniel. el enemigo quiere abortar la misión que el ángel le va a dar a Daniel. So again, we see in the first year of Cyrus what happens. Así que en el primer año de Ciro, ¿qué sucede? The Bible says that in the first year of Darius, I, Gabriel, even stood up to confirm and strengthen Michael against the prince of Persia. La Biblia dice que en el primer año del rey de Ciro, dice que el ángel Gabriel se levantó para confirmar y fortalecer a fortalecerlo. Ajá. So Daniel is praying. Así que Daniel está orando There is a war in the heaven y hay una guerra en el cielo. between Michael and Gabriel and the prince of Persia. Miguel y Gabriel están peleando contra el There príncipe is de a Persia. spiritual warfare going on. Hay una guerra espiritual ocurriendo. But then this warfare in the spirit is something is happening in the natural on the earth as a result of this warfare. Y como resultado de esta guerra espiritual en el cielo, algo más está ocurriendo en la tierra. What happens in the first year of Darius, ¿Qué pasó en el primer año de Darío? when we read about Daniel 5 and 6, the story of the lion's den? Cuando leemos Daniel 5 y 6, la historia del foso de los leones, This is happening in that same year.
Esto está ocurriendo en ese mismo año. You know, if you grew up in the church, heard, Sunday school stories, Si creciste en la iglesia y las clases del domingo, we were always taught that Daniel, was 15, 16 when he went into the lion's den. y siempre entendemos que Daniel tenía 50, 60 años cuando fue arrojado But al foso de actually, it los was leones. over 80 when this happened Pero en realidad Daniel ya tenía más de 80 años cuando esto ocurrió. because it was 70 years after the initial captivity. Porque fue 70 años después de que inició la cautividad. So now, how did this happen? How did he end up in the den? Ahora, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo terminó en el foso de los leones? Like I was saying, there was a war in the heaven. Como lo expliqué, había una guerra en el It's cielo affecting situation on the earth. que estaba afectando una situación en la tierra. So what is happening on the earth? Así que, ¿qué está ocurriendo en la tierra? Daniel's Daniel's co-workers, all the leaders with him become jealous of him. Los amigos de Daniel, no los amigos, sus colegas empiezan a tener celos de él. You know, remember Daniel was promoted to be the third in the kingdom. Recuerda que Daniel fue promovido a ser The third. el tercero en el reino. And everyone around him was very jealous. Now he's our boss. Y todos alrededor estaban muy celosos de ahora él es nuestro jefe. This Jewish captive is now our boss. Este judío cautivo ahora es nuestro jefe. So pride, jealousy Así came que into their hearts. orgullo, celos llegaron a su corazón And then they went to the king y fueron al rey. and gave him a plan, suggested a plan, Y le sugirieron un plan. was playing with his ego. Estaban jugando con su ego. Oh, king, you're not just a king, you're God. Oh, rey, no eres solo rey, tú eres Dios. We think you're amazing. People should pray to you. Nosotros creemos que tú eres asombroso. De hecho, la gente debería orarte a ti. What if we do a law that only allows people to pray for you for the next 30 days? ¿Qué tal que hacemos un decreto donde solo se permite a las personas orar en petición a ti And if they don't, we throw them in the lion's den. en los siguientes 30 días? Y si no lo hacen, pues los arrojamos al foso de los leones. Wow, that's a great idea. Y eso parece una muy buena idea. You know, pride. El orgullo. So in the heavenly realm, the demonic realm is influencing this evil plan. Así que en el plano espiritual, en el cielo, se está viniendo la influencia al plano terrenal de lo que está ocurriendo. And then what do they tell the king? ¿Y qué le dicen al rey? The king approves, signs the law. El rey aprueba y firma el decreto. And then the Bible says that the day it was signed, Y la Biblia dice que el día que fue firmado el decreto, Daniel, knowing that it was signed, Daniel, sabiendo que había sido emitido the el Bible decreto, says that he went to his room that day ahí le dice que Daniel fue a su cuarto ese mismo día and prayed in his room as it was his custom since his youth. y oró en su cuarto como era su costumbre desde su juventud. Daniel, knowing that this was signed, Daniel, sabiendo que este decreto había sido emitido, still went up and prayed. aún así subió y oró. Why? ¿Por qué? Because there was so much at stake. Porque había muchas cosas en juego. The whole destiny of the nation was dependent on him to pray to bring forth heaven's plan to earth. Todo el destino de la nación dependía de su oración que iba a ser la que iba a traer el plan de Dios. But then the people that were accusing him came to the king and said, "Oh, king, look, he's praying. Daniel's praying." Pero la gente que estaba acusándolo fue a quejarse con el rey. Le dijeron, rey, lo vimos orando. And these are the exact words they used. They said, Daniel, who is one of the exiles from Judah, pays no attention to you, O king. Y esas son las palabras que usaron. Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no te pone atención a ti, oh rey. No presta atención a ti, oh rey. Now, Daniel is like a prime minister in his cabinet. Así que Daniel es como un primer ministro en su gabinete. He trusts him like no other. Él tiene la confianza del rey como ningún otro. But the accusations are coming against Daniel, saying, Daniel, one of the exiles, Y la acusación viene como diciendo, Daniel, uno de los exiliados, he doesn't care about you. no le interesas tú, rey. So what does the enemy come to do? ¿Qué es lo que el enemigo viene a hacer? He accuses about the past, Él trae acusación del pasado, and he lies about Daniel's attitude
in the present. Y miente acerca de la actitud de Daniel en el presente. And these are the same strategy of the enemy today. Y esas son las mismas estrategias del enemigo hoy. He accuses us about our past Nos acusa de nuestro pasado and lies about us to ourselves sometimes, our heart attitude or accusations that come from other people. y nos miente a nosotros de nuestro corazón o acusación que vienen de otras personas. The enemy wants to keep you from walking into God's ways El enemigo quiere evitar que tú camines en los caminos de Dios and accomplishing great exploits for the Lord. y que logres grandes hazañas para el So Señor. how does he stop you? ¿Y cómo te va a detener? He lies about your past. He accuses you about your past. Miente y te acusa con respecto a tu pasado. You forget where you came from. Ya se te olvidó de dónde vienes. Don't you remember what you did last year No or 10 recuerdas lo que years ago? hiciste el año pasado, 10 años atrás. You will never change. Tú no vas a You're cambiar. the same. Tú eres el mismo. The blood of Jesus doesn't help you at all. La sangre de Cristo realmente no te ayuda de You're nada. a failure. You're nothing. You're not going to do anything good in life. Eres un fracasado, no eres nada, no vas a hacer nada bueno en la vida. Accusations about your past. Acusaciones de tu pasado. And then lies to you about your future and your destiny. You didn't hear God right. This is not who you are and all of that. Y después te miente con respecto a tu futuro. No escuchaste bien a Dios. Again, that's why it's so important to be secure and confident in the love of Jesus, in what he says about us. Por eso es tan importante estar arraigados, afianzados en el amor de Dios y saber lo que Él dice y piensa de nosotros. So they accuse Daniel, and Daniel is found to be guilty. Así que acusan a Daniel y él es hallado culpable. So Daniel is going to the den. Así que Daniel termina en el foso. And I can imagine as he is descending into the lion's den, Y no me puedo imaginar mientras él va descendiendo por ese foso, perhaps the last moments of his life, he doesn't know he's going to be saved. a lo mejor el último momento de su vida, él no sabe que va a ser salvado. He's continuing to pray. Él está orando, persiste orando. Oh Lord, forgive. Oh Señor, perdona. Oh Lord, remember. Oh Señor, recuerda. Oh Lord, restore. Oh Señor, restaura. Oh Lord, for the sake of your name, Señor, por la for fama the de tu sake of nombre, your people, por la causa de tu pueblo, do not delay, do not withhold. no demores. And he's expecting in any moment the bite of the lion to come and eat him. Y él está esperando en cualquier momento la mordida de un león para que se lo coma. But he continues in prayer as the lions are just silenced by the angels. Y continúa en oración mientras los leones están cerrados su boca por los ángeles. And the king can't sleep that night Y el rey no puede dormir esa noche. because he loves Daniel and he realized he's been deceived by the other advisors. Porque ama a Daniel y se da cuenta que ha sido engañado por los acusadores. And then the early morning, he runs to the lion's den Y muy temprano en la mañana él se levanta y corre al foso de los leones. and cries out, Daniel, did God save you? Y grita, Daniel, te pudo salvar tu Dios. I mean, that king had so much faith to actually think that perhaps he would have been saved. Ese rey tiene mucha fe que incluso cree que Daniel pudo haber sido salvado. What was Daniel's life like to influence the heathen king to make him believe that God is actually able to save him from all these lions? ¿Cómo era la vida de Daniel que fue capaz de influenciar a un rey para que este rey pudiera llegar a creer que Dios podía llegar a salvarlo? Daniel, did the God who you believe save you? Le dice, Daniel, el Dios en el que tú crees te salvó. And of course, we know that Daniel responded. He said, yes, the angels came and shut the mouth of the lions. Y por supuesto sabemos la respuesta de Daniel. Sí, el Señor mandó a sus ángeles y cerró la boca de los leones. Because I was found innocent before you. Porque fui hallado inocente delante de él. Now the enemy tried to shut Daniel's mouth, Así que el enemigo trata de callar la boca de Daniel. because he knew if Daniel continues to pray, Porque él sabía que si Daniel seguía orando, the whole destiny of the nation will change. todo el destino de la nación cambiaría. Do we have faith for our prayer life ¿Acaso tenemos fe para nuestra vida de oración?
that the enemy would be so terrified of us opening our mouths in prayer Tenemos tal fe en nuestra vida de oración que podemos creer que el enemigo puede ser aterrorizado si nosotros abrimos nuestra boca. that he would be wanting to take us out before we finish our prayer. A tal grado que él preferiría mejor descontarnos o quitarnos de la jugada antes de que nosotros pudiéramos orar. Now, it's not a one-day prayer that has that impact. Ahora, no es una oración de un día la que tiene ese impacto. Now, Daniel prayed for 70 years. Daniel oró por 70 años. He gave himself to a life of fasting, Se entregó a una vida de ayuno, a life of holiness, una vida de santidad, a life of letting go of all the delicacies of the world. una vida de hacer a un lado los placeres de este mundo, Day after day, year after year, día tras día, año tras año, refusing the temptations that are coming his way all the time. rehusando las tentaciones que venían a él. And when the time comes Y cuando el tiempo vino for God's divine plan to take place, para que el plan divino de Dios tomara lugar, he looks for people who have been prepared over decades. él buscó a personas que habían sido preparadas por décadas. And in those critical moments, Y en esos tiempos críticos, he releases the grace and the miraculous authority desató una gracia y autoridad para milagros, to shift a whole generation, para cambiar a una generación, to shift the whole reality of a people. para cambiar la realidad de un pueblo. We are approaching a transition like no other time in history. Y estamos acercándonos a una transición como nunca en la historia. The King of Glory is coming back. El Rey de Gloria va a regresar. And there is going to be a fierce resistance to stop that from happening. Y va a haber una resistencia feroz tratando de resistirlo. There's going to be martyrdom all across the earth. Va a haber martirio en la tierra. There's going to be disasters and earthquakes and all kinds of difficult things. Va a haber desastres, terremotos y muchas cosas muy difíciles. But God is raising up a people that are confident in his love. Pero Dios está levantando una gente que confíe en su amor. Like Esther said, if I die, I die. Como Esther dijo, si perezco, But que I am perezca. going to fast Pero voy a ayunar and I'm going to take my stand. y voy a tomar mi lugar. I'll take my shot, my chance Voy a tomar mi oportunidad to perhaps I will save my people. y probablemente pueda salvar a mi pueblo. For such a time as this, she was raised up to be the queen of Persia. Y por un tiempo como este ya fue levantada, promovida para ser la reina de Persia. We are being prepared to be in that climax of the ages. Y nosotros estamos siendo preparados para participar en ese punto climático de esta era. Now, perhaps it's not us who's going to face that climax, Probablemente no somos nosotros los que vamos a enfrentar y los que vamos a participar en but ese it's clímax, going to be a generation down the road. pero va a ser una generación que ya está por venir. And we are being prepared to prepare that next generation if it's not us. Y nosotros, si no somos nosotros, entonces estamos para preparar a los que vienen. So we need the grace of God. We need help from heaven. Así que necesitamos la gracia de Dios, necesitamos gracia del cielo. But again, the key is love, Pero nuevamente, being in his presence. la llave es amor. It's La clave es serious, amor. yes, Es estar en su because there's a presencia. lot at stake. Es decir, sí, porque hay mucho que está en riesgo. But we know the end of the story, Pero conocemos el fin de la historia. right? Jesus wins. Jesús gana. When you're watching a movie and you know the end of the story, it just removes the tension. It's a boring movie Cuando estás viendo una película y conoces cómo termina, remueve la tensión, es una película aburrida. because you know the end is going to be good. So Porque why do I sabes- have to worry and be in fear? Que el fin va a ser bueno, entonces ¿por qué preocuparte y tener temor? Our job is to obey.
Nuestro trabajo es Our obedecer. job is to do what the master says. Nuestro trabajo es hacer lo que el maestro dice. Our job is to stay in his presence and seek his face Nuestra labor es estar en su presencia y buscar su rostro. and fast and pray. Y ayunar y orar. So what happened as a result of Daniel's prayer? Así que, ¿qué pasa como resultado de la oración de Daniel? The enemy lost. El enemigo pierde. And in the book of Ezra, chapter 1, Y el libro de Esdras, capítulo 1, it says, in the first year of Cyrus, king of Persia, again, it's that same time frame, dice nuevamente es en esa misma temporada, en el primer año del rey Ciro, rey de Persia, you can read till verse 2 and then verse 7. el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro para poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Y el verso 7. El propio rey Ciro sacó los objetos del rey Nabucodonosor que se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había colocado en el templo de sus dioses. So Cyrus issued the decree that was prophesied about by Jeremiah 70 years before. Así que Ciro emitió el decreto que había sido profetizado por Isaías. And many people left and went back to Jerusalem and built the temple. Y mucha gente se pudo ir a Jerusalén para reedificar el templo. And Cyrus himself provided by the gold of the empire to actually build the temple and the altar of the Lord. Y Ciro mismo proveyó el oro para que se pudiera reedificar el templo, el altar del Señor. So a divine moment, Así que un momento divino, prophetic promise, una promesa profética, years of prayer and fasting and holiness, años de oración y ayuno y santidad, in the right time, y en el tiempo correcto, recognizing what the scripture is saying, reconociendo lo que la Escritura está diciendo, praying according to the will of God in scripture, orando conforme a la voluntad de Dios en la Escritura, in the timing of God, en el tiempo de Dios, in the authority of being sons and daughters, the beloved of Christ, con la autoridad de ser amados de Dios, the beloved of Christ. los amados de Jesús, de Cristo. In that moment, history shifts. En ese momento la historia cambió. Now, I don't know what it's going to look like, at the return of Christ. Así que yo no sé cómo se va a ver el regreso de Cristo. But that model is such a very key model for us to live by. Pero este modelo es un modelo clave para que nosotros vivamos. This is how we are to prepare ourselves. Así es como nosotros debemos prepararnos. Regardless if it happens in our generation or not, Independientemente si ocurre en nuestra generación o no, we win. nosotros ganamos. You know why? ¿Sabes por qué? Because we get the love of Jesus. Porque nosotros tenemos el amor de Because Jesús. all of this is about my relationship with Him. Porque todo esto se trata de mi relación con Él. Because I'm not seeking to fasting so I can figure out in the end times. Porque yo no busco ayunar para poder entender los últimos I am tiempos, fasting because I'm hungry for Jesus. sino que yo ayuno porque tengo hambre de Jesús. Jesus said, they will fast when I'm gone. El Señor Jesús dijo, ellos ayunarán cuando When yo the me vaya. disciples asked him, why do John the Baptist and the Pharisees fast, but we don't fast? Cuando los discípulos preguntaron, oye, ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista ayunan, los fariseos ayunan y nosotros no ayunamos? He said to them, they can't fast because the bridegroom is here. When I'm gone, you'll weep, you'll mourn. Él les dice, ellos no pueden ayunar porque el novio está aquí, pero cuando yo me vaya, ellos se lamentarán y ayunarán. And he was saying, when I'm with you, like mourning is you mourn when someone's dead or someone's not with you anymore. You mourn when someone is dead or not with you anymore. Tú te lamentas cuando alguien está muerto o ya no está contigo más. So Jesus said, when you will mourn when I'm gone, therefore you will fast. Así que Jesús dice, ustedes se lamentarán cuando yo me vaya y ahí ayunarán. So he equated fasting with mourning for absence of someone. Y él ahí iguala lamentarse con ayuno por la ausencia de alguien. We fast because we miss him.
Ayunamos porque lo extrañamos. Because fasting expands the capacity of our hearts to have more of Him. Porque el ayuno expande nuestra capacidad para obtener más de Él. Because right after Jesus talked about fasting, in this sense, He said, Porque justo antes de que Jesús hable de este ayuno por ausencia, Él dice, we don't put new wine in an old wineskin no because it will podemos explode. vino nuevo en cueros viejos. ¿Cómo? Yeah, we don't put new wine in No an ponemos old vino wineskin, nuevo it will expand and En explode. pieles viejas porque pueden odres. Okay. You need some wine. What does that wine have to do with fasting? ¿Qué tiene que ver el vino con el ayuno? Now, why do we have to have a new wineskin for the new wine? ¿Por qué tenemos que tener un odre nuevo para el vino? Wine, bubbles and expands. Porque el vino burbujea y se expande. So a new wineskin would be able to expand as the wine expands. Entonces un odre nuevo tiene la capacidad de expanderse junto con el vino. So Jesus was saying, when you mourn and hunger for me, Así que el Señor dijo, cuando ustedes se lamenten, the way to experience more of me when I'm not here physically with you la manera de que experimenten más de mí cuando yo no estoy aquí con ustedes is like when you put new wine in a new wineskin. es como cuando pones vino nuevo en un odre nuevo. Fasting is like having a new wineskin Porque ayunar es como tener un odre nuevo that allows you to experience His presence in greater que capacity. te permite experimentar su presencia en una nueva capacidad. So we fast and we pray and we worship for hunger for Jesus. Así que ayunamos y oramos y adoramos por hambre. de And la as presencia. we are in this love relationship with the Lord, Y al estar en esta relación de amor con el Señor, just like Daniel, the angel came and said, I have a message for you, but that's for later. You need to know that you are loved. así como Daniel se le dijo, tengo un mensaje para ti, pero es para otro momento. Ahorita tengo algo más importante que decirte, que tú eres muy amado. You are loved. This is the essence of our walk with Jesus. Esta es nuestra esencia de nuestro caminar con Jesús. Yes, there is events coming leading to the return of Jesus. Sí hay eventos que nos van a llevar al eventual regreso de Jesús. And it's important to study and be aware and be prepared. Y es importante estudiarlos, entenderlos y estar listos. But it always has to be through our relationship with Him based on love. Pero siempre tiene que ver con nuestra relación con Él basada en amor. Amen. Amén. Okay. Well, let us pray. Vamos a orar. Can we stand? ¿Podemos ponernos de pie? We are being invited into this transitional generation. Nosotros hemos sido invitados a esta generación de transición. We obviously don't know how many decades we have before these events come. Obviamente no sabemos cuánto tiempo pasa antes de que estos eventos vengan, But I feel like He's inviting you tonight into this love relationship with Him. pero siento que el Señor nos está invitando a esta relación de amor con Él, where you are fully confident in His love for you. You are fully confident in His love for you. y que tú estés completamente confiado en su amor por ti. That today we're letting go of all accusation. Que hoy dejemos ir toda acusación. That today our minds are being renewed Que hoy nuestras mentes están siendo renovadas to receive again the love of Jesus deep, deep in our hearts. para recibir nuevamente el amor de Dios profundo en nuestro corazón. You are loved. Tú eres amado. You are greatly esteemed. Eres de muy alta estima. Nothing can separate you from the love of God. Nada te puede separar del amor de Dios. No death,
no Ni sickness, la muerte ni enfermedad. nothing can separate us from the love of Jesus. Nada te puede separar del amor de Jesús. As the love of God encompasses us. El amor de Dios nos rodea.